Hola mis amados, qué alegría poder volver a saludarlos por estos medios y como siempre, trayendo una palabra que está bendiciendo mi vida y sin duda va a bendecir también su vida. El tema de hoy se llama Salte de ahí. Salte de ahí. Usted se preguntará, pastor, pero ¿qué es ese tema? Salte de ahí. Mi amado, vamos a hablar hoy bíblicamente del poder del entorno, del poder de los medios ambientes donde nos desenvolvemos. Llámese nación, llámese casa, familia, trabajo, relaciones, amistades, aldeas, porque el entorno donde nos movemos o donde vivimos tiene un poder grande. El entorno se puede convertir en una bendición muy especial o también se puede convertir en una maldición. Mi amado, por eso es que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham estaba en un entorno no muy favorable. Era de familia idólatra, era de familia paganos. Pero el Señor le habló a Abraham y le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré grandemente y haré de ti una gran nación. Es lo importante, mi amado, de poder entender en cuánto trasciende en mi personalidad, en mi llamado, en mi convivencia, en mi restauración, el poder del entorno donde nos estamos moviendo. Hoy vamos a hablar de algo que le pasó al mismo Señor Jesucristo. A veces pensamos que el Señor es todopoderoso y en verdad Él es todopoderoso. Pero Él necesita de nuestra cooperación para que se realice la obra que Dios quiere realizarla en medio de nosotros. Él necesita de la cooperación. Él necesita de un ambiente favorable para que Él, a pesar de que quiere hacer milagros, entonces pueda, ojo con esto, pueda hacer esos milagros. Mire, mi amado, lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, el versículo 22. Mire qué cuadro tremendo donde nos puede la palabra explicar el cuidado que hay que tener con el entorno, con el medio ambiente, o los medios donde nos convivimos. Dice: y vino luego a Betsaida. Betsaida es una aldea, o es un lugar, Betsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, Señor Jesús lo tomó de la mano, le sacó fuera de la aldea. Ponga la atención, lo tuvo que sacar fuera de la aldea. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el Señor tuvo que sacarlo de su entorno, de su hábitat, de su medio ambiente? Porque Él tuvo que tomarlo de la mano y sacarlo, porque lo sacó fuera de la aldea. Eso significa que por lo menos el Señor Jesús le tocó que caminar con el ciego de la mano, porque era ciego. El Señor lo tomó de la mano. Mire qué cuadro tan bonito, sacando. Me gustaría ver ese cuadro, donde el Señor, con ese gran amor que Él tiene, lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Yo creo que fue 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Por lo general, le llevaría al Señor Jesús caminando de unos 20 a 30 minutos para sacarlo fuera de la aldea. Entonces, la pregunta que nos hacemos, la pregunta del milenio, la pregunta que está en el aire, es ¿por qué el Señor no hizo el milagro ahí en la aldea?
¿Por qué tuvo que sacarlo del entorno? Es para que usted se dé cuenta lo delicado, lo valioso y lo contrario que puede ser el entorno donde vivimos. Entonces, para poder arrojar un poco de luz a este cuadro, vamos a ver el mismo Señor Jesús cómo se refiere a este lugar, cómo se refiere a la aldea de donde él sacó al ciego, que la aldea se llama Betsaida. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso 20. Mire cómo el Señor describe cómo era esa aldea y esa región donde él tuvo que sacar al ciego para poder hacer un milagro. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales él había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Note que Betsaida es la aldea de donde el Señor Jesús sacó al ciego. Le dice el Señor: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en ti, tiempo habría que ya se hubieran arrepentido. Entonces, ¿cómo era esa aldea de Betsaida? Pues era una aldea donde el Señor hizo muchos milagros, pero las personas no estaban honrando esos milagros. Las personas no estaban honrando la presencia y el trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo en esa aldea. De tal manera que por lo último el Señor dijo: ya no más. Esta gente no está aprovechando, no están siendo agradecidos, no se están alineando con mis propósitos. Entonces, por consiguiente, el Señor dijo: no más. Y por eso tuvo que sacarlo de ahí. En otras palabras, esa aldea era una aldea que se estaba beneficiando de los milagros del Señor, pero primeramente no eran agradecidos. Entonces, y por no ser agradecidos, pues estaban desencadenándose en la maldad. Por eso el Señor les dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Entonces, mi amado, el punto de esta enseñanza es que hay que vigilar con lupa en dónde estoy yo parado, con quién me estoy yo retroalimentando, a quién tengo yo como maestro, a quién tengo yo como mentor, de quién estoy yo recibiendo enseñanza o dirección. No estoy de acuerdo con personas casadas que en vez de estar haciendo lo que la Biblia dice, vete de tu casa. O sea, el Señor a los casados, ¿qué les dice? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará un entorno que ya no es favorable para entablar otro entorno en lo cual sí puede ser favorable para su desarrollo como familia, como matrimonio. Esta enseñanza es para muchas personas, porque en realidad nosotros no estamos en el aire, ni estamos por allá viviendo en las montañas, estamos conviviendo con personas de carne y hueso. Entonces, la sabiduría, ¿dónde está, mi amado? Que hay que analizar si el medio ambiente, el entorno donde yo me estoy moviendo, es un lugar favorable y es un lugar donde hacen saltar mis sueños, aumentan mi fe, me retroalimentan para yo seguir avanzando en la obra que Dios quiere que yo haga. Pues el consejo que yo le daría como persona o como pastor es: quédese ahí. Pero si usted ve que el entorno no es favorable, debe salir de ahí cuanto antes sea posible. Mire que el Señor Jesús dice que cuando nosotros vayamos a anunciar la palabra casa por casa o ciudad por ciudad,
El Señor dice que al lugar o a la ciudad o a la casa donde entremos hay que saludarla primeramente que todo, y hay que saludarla diciendo lo que la Biblia dice: la paz de Dios sea sobre esta casa, o paz sea sobre esta casa. La Biblia dice: si hubiera allí alguno digno de esa paz, merecedor de esa paz. En otras palabras, una persona que esté anhelando esa paz. Con una sola persona, el Señor dice: quédense ahí en esa casa y salgan hasta el otro día. Porque hay una persona digna de esa paz, digna de esa bendición, en lo cual hay que invertirle el tiempo. Noten ustedes, mis amados, que en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él iba por toda Europa haciendo la obra del Señor, claro, él reunía a gentiles y a judíos. Pero él se dio cuenta que había que separar a los gentiles de los judíos, porque los gentiles se iban convirtiendo al Señor con una hambre y con una sed muy bonita, que le rogaban al apóstol Pablo y a su equipo misionero que se quedase con ellos para que les anunciase más la palabra. ¿Y sabe qué decían los judíos? Sálgase de ahí, y lo sacaban, le daban piedra al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo tuvo que hacer una separación, separar a los discípulos gentiles de los judíos. Mi amado, y así hay muchos cuadros en la Biblia en lo cual nos habla a nosotros del cuidado que hay que tener con el entorno, con el medio ambiente en que vivimos. Y entonces, por ejemplo, mi amado, aquí hay otro cuadro que ahorita volvemos al caso del ciego, a ver cómo el Señor hizo ese milagro. Pero vamos a Marcos capítulo 6, versículo 4. Esto le pasó al Señor Jesús cuando visitó a Nazaret. Oiga, Nazaret es donde el Señor Jesús nació, donde estaba su familia, donde estaban sus parientes, su parentela. Y mire lo que le pasó al Señor Jesús allá en ese lugar. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Póngale cuidado. Póngale cuidado, mamá. No le estoy diciendo que usted se vaya de la casa. No. Sino que de acuerdo a la obra del Señor en su vida, a la tarea del Señor en su vida, usted tiene que analizar si en ese lugar, en esa casa, con su familia o qué sé yo, puede desenvolverse, tiene espacio, tiene retroalimentación para que sus sueños se hagan una realidad. Quédese ahí. De lo contrario, tiene que salir. Y aquí el Señor le dice que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa, en su familia y en su parentela. Eso también me pasó a mí. Cuando yo me convertí al Evangelio y comencé a testificar la palabra, se me cumplió la escritura que dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, lamentablemente. Claro que con el tiempo las cosas cambian. Con el tiempo ya se dan de cuenta la familia que el convertido al Evangelio tenía razón y era una bendición. Pero inicialmente no es así la cosa. Inicialmente uno le toca que tomar decisiones. Yo recuerdo que la familia me quería atar, me quería ligar para que yo no hiciera la obra del Señor. Y el Señor me habló claramente en la palabra y me dijo: porque la casa de tu padre y tus hermanos se han levantado en pos de ti, no les creas cuando bien te hablen. Y ahí fue cuando me tocó que tomar una decisión, y hasta el día de hoy no me arrepiento porque me ha ido muy bien. Me salí de ese entorno, bendito sea su nombre. Y entonces dice la palabra que el Señor Jesús dice en el versículo 5 de Marcos capítulo 6, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos,
poniendo sobre ellos sus manos. Mire, mi amado, no es que el Señor no quisiera hacer un milagro en su propia casa, en su familia. Lo que pasa era que no creían en Él. Los hermanos del Señor Jesús, los hermanos en la carne, que algunos fueron apóstoles, ellos se convirtieron al Señor después que el Señor Jesús resucitó. Antes no. Y note usted lo que el Señor Jesús dijo de ese lugar. Dijo que Él estaba, dice, y estaba asombrado, póngale cuidado, asombrado de la incredulidad de ellos. Oiga, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Mire, mi amado, lo que pasa es que hay un tema muy delicado y se llama familiaridad. El tema de la familiaridad en lo personal es una bendición cuando la sabemos aprovechar. Cuando estamos mirando hacia un mismo fin. Y como dice la palabra, nos apoyamos de una u otra manera y la casa o el edificio se va edificando en amor, nutriéndose con esa buena coinonía, pero a veces no es así. A veces no es así. Y lamentablemente uno quisiera que las cosas no fueran así. Pero hay personas de afuera, imagínate, que pasa como en los días del rey Salomón. El rey Salomón con tanta sabiduría que tenía. Y vaya a ver si la gente que estaba a su alrededor estaban aprovechando la sabiduría. La Biblia dice que una reina, la reina de Saba, tuvo que venir de otro continente por allá bien lejos para oír la sabiduría del rey Salomón. Y ella decía, bienaventurados los que te escuchan todos los días y te ven todos los días y reciben la sabiduría que emana de tu boca. Vaya a ver si eso era cierto. Lamentablemente. Esto es porque a veces no valoramos los entornos, porque también podemos estar en un entorno de bendición y no reconocemos que ese lugar es bendito. La casa de la familia, la casa de los padres, qué sé yo. A veces no alcanzamos a tener ese discernimiento para poder aprovechar al máximo un entorno que en realidad es una bendición. Hay otros entornos, como lo que estamos viendo aquí, personas que no son agradecidas, personas que no se arrepienten, personas que son incrédulas aquí, como le pasó a la misma familia del Señor Jesús, donde Él sí quería hacer milagros ahí, pero no pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor ahí? Dice la palabra, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, se salió de ese entorno a lugares cercanos para que las personas que estaban bien dispuestas escucharan la palabra del Señor. Ahora, mi amado, en Marcos capítulo 5, versículo 40, hay otro acontecimiento un poquito más delicado. Un entorno no favorable para que el Señor hiciera la obra de sanar los enfermos, de bendecir a la gente. Mire, este sí me parece más delicado. Dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Estamos hablando de la hija de Jairo. Ojo, estamos hablando de la hija de Jairo, que el Señor resucitó. Entonces, primero, cuando él llegó a ese lugar, dice la palabra que se burlaban de él. Imagínate. Se burlaban de él. O sea, no honraban al Señor. Por eso fue que el Señor tuvo que sacarlos fuera. Porque esa gente que se burlan de él, esa gente no preparan el medio ambiente favorable, sino preparan todo lo contrario. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que estar en común acuerdo. Tenemos que estar, dice la palabra, si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo, la ley del acuerdo sobre alguna petición, dice el Señor
será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero tiene que haber acuerdo. Eso nos pasa a todos, mi amado. Uno tiene que tener discernimiento para saber qué persona es incrédula. Supongamos que estemos orando por un enfermo, pero no todos los que están ahí tienen la fe suficiente. Uno tiene que pasar por la pena de decirle: el que crea que el Señor puede hacer un milagro, quédese conmigo. Los que lo dudan, por favor, desocupen. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, mi amado. Entonces, el Señor Jesús aquí dice que echándolos fuera, solamente tomó al padre y a la madre de la niña y se dirigió a la niña. Dice la palabra que entró en su casa y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Mi amado, mire, no sé si ya usted está meditando, porque quizá usted dice: el Señor me está hablando, tengo inconvenientes en el entorno donde vivo, tengo inconvenientes en la casa de mis suegros, tengo inconvenientes en la casa de mis padres, tengo inconvenientes en ciertos entornos. Pero a la luz de esta palabra usted tiene que ser muy sabio. Por eso dice la palabra que cuando Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, quedó encinta, ella buscó a una persona para que le hiciera saltar sus sueños. ¿Y sabe a dónde fue a refugiarse? Con la Virgen María. La Virgen María fue a donde ella. Es así. La Virgen María fue a donde ella. Y se unieron las dos personas que habían acabado de concebir un milagro hermoso. Dice la palabra que donde hay unidad, donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay un solo lenguaje, dice la palabra, allí hay bendición y vida eterna, porque allí el Señor hace milagros y hace maravillas. Por eso nosotros los esposos tenemos que estar muy de acuerdo, tanto esposo como esposa, en común acuerdo para tomar las mejores decisiones. No estar el uno jalando para allí, el otro jalando para allá, o el uno quiere avanzar y el otro lo quiere detener. Entonces, mi amado, volvamos otra vez al tema del ciego. Volvamos otra vez a cuando el Señor Jesús sacó al ciego de la mano y lo sacó de la aldea. Ya entendimos por qué el Señor tuvo que hacerlo. Diga conmigo, porque el medio ambiente donde vivía el ciego no era favorable para que el Señor hiciera un milagro. Mire, haciendo un paréntesis ahí, yo me acuerdo que Abraham tuvo lucha por haberse llevado a su sobrino Lot. Porque el Señor fue muy claro cuando le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. No le dijo que saliera con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los sobrinos. No le dijo eso. Dijo: salga usted con su esposa. Pero Abraham arrastró con toda la casa. Se llevó al papá. El papá significa retraso y lo retrasó un buen tiempo. Si usted estudia ahí el llamado de Abraham. El padre de Abraham, que era Tare, significa retraso, lo retrasó casi 12 años. Y luego tuvo problemas con su sobrino, con Lot. Pero la Biblia dice que cuando se separaron, el Señor volvió a hablarle a Abraham y le mostró dónde estaba la bendición. Eso es hermoso, mi amado. Entonces, la sabiduría de Dios, el punto que quiero sembrar en su corazón, en su espíritu, es que tenga sabiduría. Vaya observando, mi amado, si el lugar donde usted está, la nación donde está, qué sé yo, la casa donde está, el barrio donde está, es favorable para que el Señor, a través de usted, haga su obra y pueda crecer, pueda ensancharse, como dice la Biblia. Pues lo correcto es quédese ahí.
Pero si las cosas no funcionan en común acuerdo a la perfecta voluntad de Dios para su vida, tiene que salir de ahí. Lo que el Señor Jesús dijo, que cuando entramos a una casa y no nos reciben, o a una ciudad y no nos reciben, dice la palabra, sacudan el polvo de los pies contra esa ciudad y váyanse rapidito a la otra, mi amado. Entonces, aquí, volviendo al tema del ciego, dice que el Señor Jesús, tomándole de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Note usted que el Señor Jesucristo ya había desatado el milagro completo para este hombre. Pero hay un proceso aquí que hay que entender, mis amados. Y es que cuando uno vive en un ambiente familiar, qué sé yo, en un ambiente negativo, en un ambiente donde quizás las personas que estuvieron sobre usted en autoridad no eran emprendedores, no eran sabios, entendidos, siempre se estaban quejando, siempre eran mensajeros de las malas noticias, mi amado, todo eso se va quedando en la mente de la persona. Y no va a ser fácil transformar la vida de una persona con todo ese historial y arsenal negativo que ha derivado o ha recibido de un medio ambiente. Llámese casa, llámese amigos, llámese relaciones, llámese colegio, llámese escuela, llámese universidad. Eso está impregnado en la mente. Y lo que yo veo aquí es que el Señor hace lo que, pues, las cosas más sabias. Vamos a hacer el milagro, toca hacerlo progresivamente. No se puede hacer de la noche a la mañana, porque hay un proceso acá. Por eso, si usted me está escuchando con atención y usted dice, oiga, mirando un poquito yo tengo mucho arsenal del pasado. Tengo muchas cosas negativas que he arrastrado de mi familia. Tengo temores. Tengo cultura que hoy, a la luz de esta palabra, entiendo que no me favorece, no me inspiran. Como dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Y la Biblia dice, escápate como gacela en las manos del cazador. Sal de ahí. Entonces, como la mente está tan impregnada, mi amado, y uno como pastor le toca tener paciencia. Pastores, líderes que me escuchan, hay que tener paciencia, hay que ser paciente con los nuevos conversos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos ya vienen con la tarea adelantada. Algunos, no todos. Algunos van a entender rápido la palabra, otros se van a demorar. ¿Por qué? Por las estructuras mentales. Como dice la palabra, con las fortalezas internas que poco a poco hay que derribarlas a la luz de la Santa Escritura. Y por eso fue que el Señor le impuso manos al ciego y le pregunta que si estaba viendo algo. ¿Y sabe qué le contesta al ciego? Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Oiga, veo a los hombres, ya veía algo, pero la obra no estaba conclusa literalmente. Oiga, lo que corresponde con las obras de Dios ya están acabadas. Ya el milagro está realizado, está completo. El problema está dentro de nosotros. El problema está si cooperamos lo más rápido posible. Porque hay personas, mis amados, que en verdad quieren estar bien. La mayor parte de esas personas de las iglesias quieren estar bien. Pero si no han renovado su mente, si no han sacado esa basura de la estructura pasada negativa, de los medios ambientes, de los entornos donde nos criamos, donde nos levantamos, si no ponemos de nuestra parte, como dice la palabra, a renovar nuestra mente,
el milagro va a suceder, pero se va a tardar mucho. Va a llevar quizás meses, años, en que se pueda visualizar el milagro completo de Dios en nuestras vidas. Ahora, aquí la culpa no la tiene Dios. No, es la estructura mental. Ahora, cuando este hombre le dice al Señor, sí, yo veo a los hombres como árboles que andan. El Señor dice, luego le puso otra vez las manos, otra vez oró por él. Y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Póngale atención. Número 1, el milagro es progresivo. ¿Y por qué el milagro es progresivo? No es porque sea la perfecta voluntad de Dios, es que la demora es de nosotros. Ojo, mi amado, la demora de nosotros. Nos hacemos tardos para estudiar, escudriñar la palabra, renovar la mente, para que estemos en concordancia con los planes de Dios. Nos demoramos. Y ahí sí la culpa no la tiene Dios. La culpa la tiene nosotros. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús no ora la segunda vez por el ciego? Pues la obra queda inconclusa. Y entonces se devuelve el ciego viendo a los hombres como árboles. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con ese ciego otra vez cuando hubiera llegado a la aldea? Pues hombre, vuelve a quedar en lo mismo. Ahora, hay que tener en cuenta, mi amado, según la palabra, los milagros que Dios haga en nosotros, algunos no son permanentes. Todo depende del cuidado que nosotros tengamos. No son permanentes. Algunos, no todos. O sea, y eso también depende de nosotros. Porque el Señor Jesús en otra ocasión sanó a otra persona y ¿sabe qué le dijo? Mira, has sido sano o has sido sana. Vaya y no vuelvas a pecar para que ninguna cosa peor te vaya a sobrevenir. Eso quiere decir que la enfermedad muchas veces puede volver, pero la culpa no es de Dios, es de nosotros, mi amado. Y entonces por eso es que, mirando esta palabra de otro punto de vista, tenemos que pasar por un proceso de restauración. Por eso a veces la palabra del Señor dice, escóndete un poquito entre tanto que pasa la indignación. Por ejemplo, yo tengo una fundación que más de ustedes lo saben, una fundación donde trabajamos con jóvenes que han estado en adicciones. Pero yo a ellos les digo que una de las armas poderosas que ellos deben usar para su restauración y no estar recaída y recaída y recaída es que salgan del medio ambiente en lo cual han estado durante años. Eliminen esas malas amistades por ahora. Porque imagínate, te metes a la fundación y llevas un mes y crees que ya tienes el poder y la autoridad para ir a otra vez a envolverse en los ambientes donde han estado sus amigos y amigas de sufrimiento o compañeros de sufrimiento, porque no se les puede decir otra cosa, compañeros de sufrimiento. Y no tienen cuidado con eso, ellos van y otra vez frecuentan esos sitios y allí, como decimos vulgarmente, levantan otra vez el patero. Y son los que van de recaída en recaída. Entonces por eso dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya llegará el momento, mi amado, en que usted va a estar restaurado totalmente, sano totalmente, fuerte, completo, realizado en Cristo Jesús y va a tener autoridad para ir a sacar a esas personas de allá del fuego y llevarlos al conocimiento de la vida eterna. Mientras tanto, tenga cuidado. Mientras tanto, usted está en cuidados intensivos. Y por eso el Señor no dejó que esta persona se devolviera otra vez con el milagro a la mitad. Por eso muchas veces decimos, nos faltó entendimiento. Mire, yo he hablado y uno escucha a viudos, tanto a hombres como a mujeres, lamentarse
de las cosas que no hicieron con su esposo mientras vivía o con la esposa mientras vivía, y ahora se lamentan porque no tuvieron sabiduría, no tuvieron entendimiento, no tuvieron conocimiento, y hoy el día ya se lamentan cuando ya es demasiado tarde. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pasar por un proceso completo. Por eso el Señor Jesús dijo a los apóstoles, no se salgan de Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos del Espíritu Santo y luego van a ser mis testigos, pero tienen que estar completicos en el Señor. Por eso es bueno uno esconderse de vez en cuando a estudiar, a capacitarse. Como dice la palabra, escóndete un poquito entre tanto que pasa la indignación, mi amado. Y entonces, si el ciego se hubiera vuelto a su milagro a medias, pues lo pierde rapidito porque no tiene fortaleza. Por eso el Señor Jesús oró la segunda vez. Y así nos toca a nosotros ser pacientes. Es más, toda oración que hacemos no se va es decir, no se va a manifestar de un momento para otro momento. En cuanto a Dios, la orden de bendecir ya salió. El detalle es, estamos ya capacitados, tenemos la estructura suficiente, tenemos el carácter suficiente, o también el diablo se puede meter de por medio a impedir que llegue la respuesta lo más pronto posible, como le pasó allá en el libro del profeta Daniel. Entonces, mi amado, tome nota. Vamos a hacer la obra a cabalidad, no la vamos a dejar a la mitad del camino, mi amado. Por eso todos los días tenemos que ir a la palabra, nutrirnos de la palabra, enseñar, a aprender de la palabra, a capacitarnos. Porque es así, mi amado, que vamos a acelerar la obra de Dios. Es así, mi amado. Es así que se va a cortar distancias. Entonces, el Señor Jesús oró por segunda vez y ya el hombre, dice la palabra, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y entonces se devolvieron. Yo no sé si el hombre se vino solo para la aldea. Y vea, mire, ¿cómo fue esa experiencia tan bonita? Yo me hago un cuadro en la mente. Yo no sé si usted cuando lee la Biblia se hace cuadros en la mente, pero yo me lo hago. De pronto se volvió con el Señor, pero ya el Señor no lo traía de la mano. Ya no lo traía de la mano, ya venían andando los dos normal. Qué hermoso, ¿no? Qué precioso. O de pronto el Señor se fue para otro lugar porque en realidad Él ya no tenía espacio ahí, porque ya sabemos cómo estaba esa aldea. Y se regresó solo el que recibió sanidad. Entonces, mi amado, ojo, el punto es que el medio ambiente, el entorno donde vivimos, es peligrosísimo para los planes de Dios, para nuestras vidas, o es una bendición. Todo depende si el terreno está listo, si el terreno está preparado, mi amado. Entonces, que el Señor le dé mucha sabiduría y mucho entendimiento. Porque qué duro es pasar años y años y años en un entorno, quizás esperando un milagro. Pero el problema es que no nos hemos desligado de esas cadenas muchas veces. Mire el entorno que causó en el pueblo de Israel la esclavitud. Les impregnó aquí un pensamiento de esclavos, que el Señor sacó a Israel de Egipto en una noche. Lo sacó. Pero se le fueron al Señor 40 años para sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Y fueron pocos los que ingresaron, porque siempre estaban hablando del pasado. Por eso, mi amado, hay que tener cuidado también con las malas conversaciones, con las malas palabras. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Por eso la palabra del Señor dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que se ajunta con necios, dice la palabra, será quebrantado. Entonces, mi amado, que esta enseñanza te ayude para tomar las mejores decisiones cuanto antes sea posible. A mirar un entorno favorable donde pueda usted sobresalir, donde pueda realizarse, donde pueda tener ese espacio bien abierto para que se cumpla el deseo de Dios en su vida. Mi amado, ha sido una bendición muy especial compartirle esta palabra a usted. Yo he pasado por ese proceso, he pasado por ahí y me ha sido una bendición tener la sabiduría y saber con quién hago relación y con quién no hago ninguna relación. Con quién voy a estar, con quién no voy a estar, a quién visitar, a quién no visitar. Mi amado, que la paz de Dios sea con usted, lo bendiga y lo guarde y nos vemos por aquí otra vez por estos hermosos medios.